Buenas tardes a todos y a todas. Este trabajo se denomina Space-Time Analysis of Puerto Madryn Arrivals During COVID-19. Fue desarrollado por Leo Ordínez, Ivana González Bagur, María Florencia del Castillo, Federico Amandi y Carlos Bucle, integrantes tanto del Laboratorio de Investigación en Informática como del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, todos de la ciudad de Puerto Madryn. El objetivo de este trabajo es caracterizar y analizar el flujo de llegadas a la ciudad de Puerto Madryn, Patagonia, Argentina, durante los primeros 6 meses de aislamiento social mientras ocurría la pandemia de COVID-19. Los resultados destacaron cómo la simple recopilación de datos de tráfico basada en la procedencia, el destino local, la edad y el género es más importante para comprender la propagación del virus y para el diseño de políticas de salud que reforzar las restricciones de tráfico. La intención es exponer las potencialidades de un análisis análogo más completo de este tipo de movilidad para la política de salud pública local y la planificación urbana en un contexto post-pandémico. La ciudad de Puerto Madryn, ubicada en el Golfo Nuevo, en la costa atlántica, es la entrada noreste de la provincia de Chubut, ubicada en el centro de la región patagónica, entre el paralelo 42 al 46. Se considera una ciudad intermedia que vincula zonas rurales con urbanas y con una demografía de más de 100.000 habitantes. Es la tercera ciudad más poblada de Chubut. La ciudad también es reconocida por su acentuada estacionalidad de los flujos turísticos, concentrados en 2 estaciones bien definidas, invierno y verano, y relacionadas con la observación de animales salvajes. Hay 2 características geográficas de la ciudad que es importante destacar. El primero es el aislamiento geográfico. Al este hay un golfo abierto al océano Atlántico y al oeste la estepa árida y desértica que distingue el ambiente continental de la Patagonia argentina. Las ciudades más cercanas se encuentran a 65 kilómetros, Trelew, 81 kilómetros, Rawson y 93 kilómetros, Puerto Pirámides, por carretera. La segunda característica son las vías de comunicación. La ciudad tiene una entrada principal por la Ruta Nacional 3. Esta es una vía nacional que une 4 provincias patagónicas a lo largo de 2.114 kilómetros en el lado este de la región. Luego, la Ruta Provincial 1 tiene un acceso norte y sur a la ciudad y la entrada de la Ruta Provincial 4, por lo que existen 4 accesos principales a la ciudad. Desde marzo del 2020, el Gobierno Nacional impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, así como diversos grados de restricción a la movilidad de las personas, las cuales fueron adoptadas por provincias y municipalidades. En este sentido, la Municipalidad de Puerto Madryn impuso límites a las llegadas a la ciudad a una única vía de acceso. En este contexto, la municipalidad solicitó ayuda a la universidad para la cuantificación y calificación de las llegadas. En un principio, este trabajo se desarrolló con un equipo de voluntarios y luego fue reemplazado por los trabajadores de la propia municipalidad. La tarea principal fue la creación de un registro de llegadas, detallando el origen y la fecha de cada viaje, datos personales como número de teléfono, cédula y barrio de destino de la ciudad. Son muchas las publicaciones que presentan diferentes perspectivas sobre la incidencia de viajeros durante la pandemia COVID-19, registrando las bajas incidencias de pasajeros de vuelos provenientes del exterior con propagación del virus, apoyando básicamente su investigación con estadísticas aeroportuarias y del Sistema Nacional de Salud. Muchos de estos trabajos fueron desarrollados con encuestas nacionales organizadas. De esta manera, los datos macro son importantes para entender los comportamientos sociales generales. En nuestro caso de estudio, hay una falta de datos locales que es importante manejar en el contexto de una ciudad de tamaño medio, con un aeropuerto cerrado y pocas entradas terrestres a la ciudad. Este es el contexto particular de una ciudad también definida por 2 actividades económicas principales, la industria y el turismo. Comprender la incidencia de los múltiples factores involucrados es lo que puede contribuir a mitigar la propagación del virus.
En todos los casos, la disponibilidad de datos se vuelve imprescindible para analizar y estar preparado para diferentes tipos de situaciones, no solo espontáneas como las surgidas por la pandemia, sino que deben planificarse como un cambio hacia la movilidad sostenible. En este apartado, se describe la metodología usada para realizar este estudio. Está enmarcado en el enfoque ampliamente adoptado propuesto por IBM y comúnmente utilizado en ciencia de datos. El gobierno local de Puerto Madryn estableció un programa local para el seguimiento de las llegadas diarias a la ciudad, en el contexto de ASPO. En una primera etapa, el programa fue realizado por voluntarios y coordinado por las autoridades locales. Este primer periodo abarcó desde el 5 de mayo del 2020 hasta el 15 de agosto del 2020. Luego se llevó a cabo una segunda fase del programa del 20 de agosto del 2020 al 27 de septiembre del 2020. Con base a esto, se consolidó un conjunto de datos que consta de 1.757 registros compuestos por fecha de llegada, dirección, sexo, zona de destino y provincia de origen. En cuanto a la zona de destino, las autoridades locales impusieron una clasificación aproximada con el fin de simplificar las tareas y los viajes de los voluntarios. Las zonas establecidas fueron 630, Centro, Covitre, Doradillo, Norte, Oeste, Perón, Pujol, Solana y Sur. Siguiendo en la comprensión del escenario de fondo en el que se enfoca nuestra investigación, se destacan dos características de Puerto Madryn. La figura de la izquierda muestra la población de la ciudad en términos de mapa de calor según el Censo Nacional Argentino de 2010, mientras que en la figura de la derecha se muestran los alquileres temporarios, hoteles y diferentes tipos de hospedajes. Téngase en cuenta que la mayoría de estos alojamientos están ubicados en las zonas centro y sur, mientras que las zonas más pobladas son Pujol, Perón, Oeste, Norte y 630. Estas últimas zonas más pobladas coinciden con los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas. En términos de los orígenes, el gráfico de la izquierda resume la cantidad de llegadas de las diferentes provincias, en particular el total de llegadas y llegadas por millón de personas, según el Censo Nacional Argentino de 2010. En la derecha tenemos un mapa argentino que muestra los datos de origen en una visualización cartográfica. Nótese la preeminencia de llegadas desde Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cava. Luego hay un segundo grupo marcadamente lejano compuesto por Río Negro y Córdoba. Nótese que en términos de cantidad por millón de habitantes se destaca Río Negro seguido por Cava y Buenos Aires. En la figura inferior se muestra el número total de llegadas por fecha y zona de destino a la ciudad. El mapa de calor muestra la concentración de ocurrencias de direcciones y cómo se extienden por la ciudad. La tabla muestra la cantidad total de llegadas por zona de destino. Téngase en cuenta que la zona más densa de llegadas coincide con la ubicación de la mayoría de los hoteles y alquileres temporarios. Podemos observar que no se registran muchas llegadas los días lunes, jueves y sábados. Por otro lado, los martes, miércoles y domingos son los días con más llegadas. El total de hombres es de 950 y el de mujeres de 802. Se observa una diferencia significativa a favor de los hombres sobre las mujeres en los viajeros de Buenos Aires, Cava y Santa Fe, tres de los lugares más poblados del país y tres de los principales puntos de redistribución de suministros nacionales. En el caso de las llegadas de Buenos Aires, se observa que hubo un poco más de llegadas de las provincias de Mendoza, Entre Ríos y Río Negro. La tabla muestra los resultados más importantes de una regresión logística multinomial. Aunque no es concluyente, estas correlaciones entre orígenes y destinos deben considerarse junto con otros factores a efectos de la planificación territorial. Para concluir, el predominio de las llegadas de la provincia de Buenos Aires y Cava es fuertemente marcado. Esto muestra
un vínculo entre la ciudad de Puerto Madryn y esos lugares. Se observa que los lazos comerciales y laborales se mantuvieron fuertes. Al mismo tiempo, la escasez o incluso la ausencia de arribos desde determinadas provincias evidencia una falta de vinculación de provincias vecinas como Santa Cruz, Neuquén o La Pampa. En cuanto al sexo y zona de destino de los viajeros, se destacan dos casos particulares. Los hombres cordobeses suelen tener como destino a la zona sur, mientras que las mujeres a la zona oeste. Por otro lado, hombres y mujeres de Buenos Aires no tendrían las mismas áreas como destino. Mientras tanto, los que vienen de Cava, sin importar el sexo, llegarían al centro. Las áreas centro y sur no son las más densamente pobladas. En estas áreas, la población es mayoritariamente de clase media y media alta, teniendo mayores capacidades de acceso a bienes y servicios, así como a redes. Este mayor poder adquisitivo también influye en sus vínculos fuera de la ciudad y dentro de ella, provocando una mayor movilidad. Este artículo está enmarcado en un proyecto de trabajo en curso. Los primeros resultados indican que pueden ser factibles avances significativos si se pudieran realizar algunas mejoras de manera sistemática. El principal es seguir recopilando y analizando más datos y, en segundo lugar, reforzar la importancia de los datos de movilidad para la toma de decisiones en un contexto de pandemia. Esperamos que este documento contribuya a este objetivo. Este trabajo ofreció una metodología para ayudar a los agentes políticos a planificar cómo los datos de movilidad de la población podrían reducir o controlar los riesgos potenciales de propagación social del virus. Durante el 2020, los responsables de las políticas públicas y de salud no estaban plenamente conscientes del comportamiento social y la reacción social a estas normativas extremas de restricción de movilidad. A lo largo de esta experiencia es necesario diseñar nuevos escenarios de planificación del tráfico. El comportamiento social, la difusión del virus y la movilidad del tráfico son un problema complejo de afrontar mediante la recopilación de datos y la fijación de parámetros empíricos.